Veamos de qué se trata la capa convolucional. Bueno, veamos qué características va a tener ahora la capa de entrada. Después veremos qué es lo que se produce en la salida y algunas variantes para este tipo de capas. Primero, ¿recuerdan esta imagen? Apareció por ahí al inicio del curso cuando hablábamos de la inspiración biológica que tienen las redes neuronales. Y de hecho esta era una imagen que tiene que ver con las neuronas en los ojos, en las retinas. Teníamos las diferentes células que eran sensibles a los diferentes colores. Y aparecía este concepto que era el del campo receptivo, donde decíamos que algunas de las neuronas eran sensibles a lo que está ocurriendo en ciertas regiones de la retina y que además se repetían como que estos patrones a lo largo de la retina para poder detectar patrones en las imágenes que se están proyectando sobre ella. Y veíamos, bueno, algunas que eran sensibles a lo que ocurría en el centro de estos campos, otros que eran sensibles alrededor, algunas servían para detectar aristas, cambios de intensidad en la iluminación, cambios de colores. Entonces, esta misma idea que ya habíamos visto antes es la que de alguna manera se está tratando de trasladar a lo que vamos a hacer ahora con las redes neuronales. Entonces, el primer concepto que vamos a ver que estamos tomando de ahí es el concepto precisamente de campo receptivo. Ahora, la idea es restringir la cantidad de pesos que van a conectar a las neuronas de la capa anterior con las neuronas de la capa siguiente. En esta ilustración que tenemos a la derecha, lo que estamos imaginando es que estamos tomando solamente una porción de las neuronas que se encuentran en la capa de entrada, las que estamos iluminando aquí de rojo. Y esta neurona que se encuentra en la capa siguiente solamente está conectada con las neuronas de rojo. No van a existir ahora sí conexiones con todas las neuronas verdes, que es lo que antes hubiéramos tenido en una capa completamente conectada. El objetivo de hacer esto, bueno, pues es reducir la cantidad de parámetros que necesitamos aprender, porque esto consume muchísimo tiempo en el momento del entrenamiento. Entonces, esta idea de limitar la cantidad de conexiones se está tomando precisamente de la forma en que funcionan las células en el ojo. Veamos ahora las características más importantes de este tipo de conexión. Bueno, lo primero que vamos a observar es que el valor de activación de una neurona en la capa siguiente, aquí se pueden imaginar todas las demás, solamente está dibujada la neurona amarilla, esta activación va a depender del producto escalar entre las neuronas de la capa anterior, en el campo receptivo, y los pesos que la conectan con ellas. Entonces, imaginen ahora una flecha dirigida de cada una de estas neuronas hacia la siguiente y tenemos básicamente la misma operación que teníamos en las capas completamente conectadas, que era tomar el producto punto o el producto escalar entre las neuronas en la capa anterior y la siguiente. Nada más que ahora nos estamos restringiendo solamente a una región. Adicionalmente, también le podemos agregar un sesgo igual que lo que teníamos antes. Otra pequeña diferencia, bueno, es la forma en la que tenemos organizada la información. Antes teníamos directamente el vector. Aquí ahora, bueno, lo que tenemos es una región, una subregión dentro de una matriz 3D. Entonces la manipulación numérica puede llegar a ser un poquito diferente, pero el concepto es básicamente el mismo. Otra característica que vamos a tener entonces es, bueno, si estamos tomando el producto punto de estas activaciones por los pesos, ¿qué son los valores de los pesos? Dice, los valores de los pesos de las conexiones definen un filtro que será aplicado sobre la capa anterior. Entonces aquí está apareciendo ya la convolución que, la primera parte de la convolución que habíamos estado estudiando, que era cuando se tomaba el producto de la señal en X por la H. Y esa H ahora va a ser el filtro. Bueno, pues ese filtro está codificado ahora en los valores de los pesos. ¿Qué es lo que significa esto? Pues básicamente recordemos que estos valores de activación van a venir derivados de la imagen que estamos tratando de analizar. Aun cuando pasemos a las capas siguientes,
hacia estas, bueno, estos valores de activación dependieron de la entrada que recibimos, ya no son exactamente una imagen, ya son características extraídas de la imagen, pero bueno, vamos a considerarlos así en general como la entrada. Entonces, esos valores de entrada, esa señal X, ahora se va a multiplicar por los pesos, y estos pesos van a contener ese filtro que estábamos utilizando para detectar si ciertas características estaban o no presentes en la imagen. En el caso de visión por computadora, lo que habíamos visto es que había que diseñar estos filtros. Teníamos ahí estos experimentos con el blur, con los que muestran mejor las aristas, el gradiente. Bueno, lo que va a suceder ahora es que como los pesos de una red se pueden entrenar, podemos inicializar esto aleatoriamente y utilizar el entrenamiento para que la red descubra qué filtros le van a ser útiles para detectar las características que necesitemos de la imagen. Como les decía, por ejemplo, en las primeras aplicaciones, pues era para poder clasificar correctamente qué es lo que está presente en la imagen. Entonces, en lugar de poner los filtros a mano, ahora estos van a estar en los parámetros entrenables de la red neuronal. En general, el ancho y el alto del filtro puede variar, pero lo que vamos a ver en este tipo de redes es que la profundidad se mantiene fija, es decir, la tercera dimensión, ¿no? Y siempre va a ser igual a la profundidad de la capa anterior. Entonces, por eso también estamos viendo que este campo receptivo, bueno, está limitado en el ancho y en el alto, pero está cubriendo absolutamente todas las neuronas en la dirección de la profundidad. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo con el efecto del filtro. Luego, por cada filtro se va a obtener un nivel de profundidad para la capa siguiente. ¿Por qué? Bueno, observemos que esta neurona que tenemos aquí va a tener un valor de activación que es el resultado de haber sacado ya el producto escalar entre todas las neuronas rojas y los pesos que están representados por esta flecha blanca. Entonces, toda esa multiplicación nos está dando un único valor que va a quedar en esta capa. Recuerden que si repetimos esta idea de la operación de convolución sobre todo el ancho y sobre todo el alto, lo que nos va a ir produciendo pues es esta señal de salida, que observen que va a tener solamente una neurona por cada parte en la que vamos aplicando el filtro. Entonces, un filtro nos produce una capa. Lo que vamos a hacer ahora es entonces tratar de aplicar varios filtros sobre la capa de entrada. Por cada uno de los filtros, lo que vamos a obtener es otra vez otra capa con ancho y alto del mismo tamaño, pero si estamos aplicando pesos distintos ahora sobre las conexiones, entonces esta capa va a tener el resultado de otro filtro. Inclusive si regresamos al experimento que teníamos al inicio de nuestros temas de redes neuronales, recuerden que al programar el XOR habíamos hecho la prueba de ponerle los pesos a mano, incluso antes de aprender a entrenar una red. Bueno, si ustedes gustan, también pueden agarrar una red neuronal convolucional y ponerle a mano los valores a los pesos para que coinciden exactamente con los filtros ya conocidos. Se les puede poner un blur, se les puede poner un detector de gradiente, el que ustedes gusten. Y de hecho, sí se ha probado, alguien en el IMAS por ahí lo estaba haciendo, inicializar los pesos con filtros ya conocidos. Hay otros que se conocen como filtros de Gabor, que son muy útiles, y empezar el entrenamiento a partir de ahí, en lugar de inicializar las matrices con pesos completamente aleatorios. Esto tiene un efecto positivo. Esos filtros ya se sabe que extraen características útiles. Si además ustedes le colocan los pesos de filtros diferentes, pues van a garantizar que cuando se empiece a entrenar tiendan cada uno hacia características distintas y que no sea tan difícil empezar a diferenciar unos de otros, ¿no? Entonces, eso va a acelerar bastante el entrenamiento. Entonces, pueden hacer también ese experimento. Si ya entendimos entonces cómo funciona ahora la idea de la capa convolucional para actuar sobre las entradas, vamos a ver ahora qué es lo que se produce en la capa de salida.